Muy bien, hermanos, vamos a imprimir, como vamos a hacer un resumen, justo la lección del día viernes en nuestro folleto, también hace un resumen, luego veremos, ¿no?, lo que nuestro hermano Sergio preparó como resumen, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora, ¿no?, aquí nuestra lección. Siéntanse libres, hermanos, de prender vuestro micro y participar, preguntar, comentar, hermanos. Muy bien, entonces ahora sí voy a ir a la parte inicial de esta presentación. Hoy día, hermanos, es viernes 22 de marzo. Viernes 22 de marzo. Estamos estudiando, hermanos, el libro de Salmos. Hoy día vamos a hacer un resumen. Y en este día, hermanos, justamente el título ahí está en la pantalla. Si alguien puede confirmar si se ve o no se ve la presentación dando lectura, una miradita a la pantalla. ¿Se ve, no, Para hermanos, o no se ve? estudiar y meditar. Muy bien, gracias, hermana. Para estudiar y meditar. Eso es lo que viene, ¿no? En el día viernes, ¿no? Y vamos a de frente entrar, ¿no? Ahí en los comentarios que se hace. Dice, hermanos, aquí eh, un factor esencial, hermanos, de la adoración, un factor esencial de la adoración, porque en esta semana hemos hablado acerca de adoración, ¿no, hermanos? Adoración, ¿no? Y aquí está haciendo mención de que un factor esencial, esencial, o sea, es infaltable, algo importante. Si ese ingrediente no está, digamos, en lo que se va a hacer, entonces no. En este caso, para la adoración, si este factor esencial no se da, entonces no se puede adorar, no se puede adorar. Es lo que dice aquí, un factor esencial de la adoración estaba dado, dice, por la necesidad de arrepentimiento. Entonces, hermanos, aquí se va a hablar acerca de esa necesidad de arrepentimiento, hermanos, ¿no? Y dice que el verdadero arrepentimiento, hermanos, el verdadero arrepentimiento, dice, el arrepentimiento, dice, incluye sentir tristeza por el pecado. Y en primer lugar, dice, el verdadero arrepentimiento es que uno va a sentir, dice, ¿no? Tristeza por el pecado, ¿no? Tristeza por el pecado. Y lo otro es abandonarlo también, ¿no? Cuando hay un verdadero arrepentimiento, entonces, hermanos, uno va a abandonar eso, ¿no? Que es malo, ¿no? Que es malo. A ver, eh, pero también, hermanos, ustedes pueden participar y ver, ¿no? ¿Qué cosa es el arrepentimiento? Aquí en el comentario estamos viendo, ¿no?, que el verdadero arrepentimiento implica qué cosa. Primero tienes que sentir, dice, tristeza por el pecado y después abandonarlo, hermanos, ¿no? Entonces, si yo quiero adorar a Dios, tengo que tener en primer lugar esa necesidad de arrepentimiento. Si no hay esa necesidad de arrepentimiento, así tal como estoy con mi pecado, no puedo pues adorar a Dios, ¿no? Sería desagradable, ¿no? Para Dios que nos acerquemos de esa manera a adorarlo. Pues lo primero es pues no arrepentirme, ¿no? Y arrepentido puedo acercarme a Dios, ¿no? Para adorarlo, pues no para, porque Dios es santo, estamos acercándonos a su santidad y también el Señor tiene que santificarnos, ¿no? Para que no haya, como diríamos, a ver, un choque, ¿no? O sea, como Dios es fuego consumidor para el pecado y si nosotros vamos con nuestro pecado nos va a consumirnos, ¿no? ¿No? Pero también si nos arrepentimos, dices, fuego purificador, ¿no? Purificador. Bueno, bueno, hay un ejemplo, tal vez, hermanos, estoy pensando yo en el hijo pródigo que está escrito en la Biblia, ¿no? Entonces, el hijo pródigo, hermanos, lo primero que hizo después de haberse apartado de la casa de su padre, o sea, de Dios prácticamente uno a veces, o de la iglesia se retira,
y entonces se corrompe, ¿no? Bueno, malgasta todo, ¿no? Pues vemos que el hijo pródigo gastó toda su herencia con mujeres en las cantinas, no con los amigos, bueno. Y cuando no tenía nada y tenía que comer, pues había que trabajar. Entonces, el trabajo peor para un judío era ser pastor de cerdos, de chanchos. Y ahí llegó él y ahí es donde recapacitó, o sea, cayó al fondo, recapacitó y dijo, en la casa de mi padre hay comida para todos. Los trabajadores no les falta nada. Yo aquí estoy queriendo comer la comida del chancho, ni siquiera puedo comer la comida del chancho. Entonces estaba así, completamente arruinado, ¿no? Entonces él se arrepiente en ese momento, ¿por qué? Porque reconoce, ¿no? Como estamos viendo, siente esa tristeza de haber abandonado a Dios, de estar separado o de su padre, ¿no? Y entonces él dice, no, voy a ir, voy a volver, ¿no? Ante mi padre y le voy a pedir perdón, le voy a pedir perdón. Entonces él, o sea, desde ese momento ya pues él, ¿no? Está arrepentido porque él ha hecho mal, ¿no? Contra Dios, ¿no? Y entonces le voy a decirle, miren, cómo es el verdadero arrepentimiento. Voy a decirle, ¿no? Dice ahí, a ver, los micros se prenden a veces, ¿no? Entonces voy a decirle, eh, le voy a decir, ¿no? Que no merezco ser su hijo, así que me acepte como un trabajador, ¿no? Ese es el verdadero arrepentimiento, un reconocimiento de lo que ha hecho mal y ya no merece ser el hijo de, ¿no? Porque lo ha recibido toda su herencia, lo ha malgastado y ahora que me reciba como trabajador, yo creo que me va a recibir, dice, ¿no? Y le voy a pedir perdón. Y dicho y hecho, hermanos, ¿no? Cuando se acercó a su casa, así en la condición que estaba, ¿no? Todo sucio, el padre lo abrazó y él se arrodilló y le pidió perdón. No merezco ser ya tu hijo, no, pero acéptame, ¿no? Como uno de tus trabajadores. He pecado contra el cielo, contra ti, contra todo, ¿no? Entonces el papá le dice, ¿no? Hijo, bueno, ah, eh, manda, ¿no? Así es que lo bañen, que lo cambien y pues y lo recibe pues como, ¿no? Este hijo estaba muerto, dice, claro, cuando nos apartamos de Dios estamos muertos pues, espiritualmente, hermanos, ¿ya? Entonces, pero ha resucitado, dice, o sea, cuando uno se arrepiente, entonces como que vuelve a vivir, hermanos. Y entonces, eso hay que entender, hermanos, ¿no? Porque no se puede adorar, no podemos adorar a Dios si no hay esa necesidad. Entonces, es básico, un factor sustancial, dice, ¿no? Necesidad de arrepentimiento, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Estamos viendo que el arrepentimiento dice que incluye sentir tristeza por el pecado y abandonar ese pecado, pues, ¿no? Ahora, ese hijo pródigo, pues, lógicamente abandonó esa vida, ya, pues, se quedó en la casa como hijo, aunque su hermano mayor no, inicialmente no lo aceptaba, pero después comprendió, ¿no? De que había que aceptar, ¿no? Así es, si algún hermano vuelve a la iglesia después de haberse apartado y eh, este, haber dado un mal testimonio, ¿no? Pero vuelve, entonces hay que también aceptarlo, pues no, no hay que rechazar. Si Dios acepta. Bueno, dice, no renunciaremos al pecado, hermanos, a menos que veamos su pecaminosidad. ¿Qué les parece? ¿Algún comentario, hermanos? Miren, no renunciaremos, dice, al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. No nos gustó. Por favor, hermano, a ver, ¿qué puede decir usted en esa parte? A ver. Para poder responder esa pregunta tengo que saber qué es arrepentimiento. Ajá. Arrepentimiento dice, arrepentimiento genuino implica un cambio de mente, corazón y dirección y conducta. En vez de tolerar el pecado, ahora lo aborrecemos y vivimos en obediencia
al Todopoderoso. O sea, hemos estado caminando en dirección errada, en dirección contraria, hacemos un alto, paramos en seco, freno, nos damos media vuelta, empezamos nuestra carrera a, a la presencia de nuestro Dios. Lejos de alejarnos, ahora nos acercamos a Dios. Y cada vez que nos acercamos a Dios, vemos nuestra fealdad, nos sentimos más humildes. Y así empezamos a reflejar los frutos del Espíritu de Dios. Muy bien, hermano Marcelino, ¿no? Aquí, hermanos, justamente esta frase, ¿no? Importantísima, que a mí me hace reflexionar, y hay que entender esto, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Un hermano, no sé, fue a la fábrica, creo, donde se fabrican las gaseosas, creo. Entonces, vio, dice, ¿no? Las cosas, cómo hacen las gaseosas. Y realmente, pues, se ha sorprendido grandemente, ¿no? De que terrible, dice, ¿no? O sea, prácticamente lo ha visto como algo, ¿no? Mm, como el veneno que preparan para matar, ¿no es cierto? Digamos. O sea. Entonces, él se ha sorprendido, ¿no? De ver cómo hacen todo ello y entonces él ha tomado una decisión. Viendo esa fealdad de lo que es una gaseosa, dice, él no toma pues gaseosa, por nada, imposible, aunque le maten, ¿no? Entonces, porque ha visto, ¿no? Cómo se hace con feo y manos. O sea, como dice aquí, no renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. O sea, nosotros podemos estar ahí gozándonos en el pecado, ni nos damos cuenta, hacemos porque nos parece placentero. No, no vemos que es lo que es pecaminoso, lo que es malo, ¿no? Y seguimos pues así viviendo. Entonces, cuando vemos realmente lo que es malo el pecado, recién es que vamos a querer renunciar, ¿no? Qué malo es, vamos a decir, no el pecado, entonces lo vamos a... Pero si no vemos lo malo que es no el pecado, nunca el ser humano va a renunciar, pues, va a seguir en el pecado. Esa partecita es importante, hermanos, para poder renunciar al pecado. Si una persona va a renunciar al pecado, cuando vea que ese pecado, el pecado es malo, mientras no lo vea malo al pecado, pues sigue pecando, va a seguir pecando. ¿No? Vamos a continuar y vamos a ver un texto Ah, bíblico no. que está. Sí, sí, hermano, alguna pregunta. Sí. Precisamente para esto Dios nos ha puesto, ya sea práctico o teoría, para que nos demos cuenta nosotros primero y luego ejemplificar a la gente. Pero hermano, esto es precisamente Dios para esto. Creo que Dios nos ha llamado, hermano, para esta tarea. Gracias. Muy bien, hermano Celso. Y continuamos con el comentario de la lección, ¿no? De este día viernes. Dice, mientras no lo abandonemos de corazón, o sea, al pecado, ¿no? No habrá cambio real en nuestra vida. Miren, hermanos, mientras no lo abandonemos de corazón hacia el pecado, no habrá pues cambio real en nuestra vida. Nuestra vida seguirá siendo igual, pues, hermanos, seguirá siendo. Pues es una preocupación, hermanos, para el ser humano, no, y decir, no, ¿cómo yo puedo abandonar el pecado? Pues no, ¿cómo? Entonces yo necesito ver, ¿no? Lo malo que es el pecado, realmente. Pero ¿cómo puede suceder? Si alguien puede decirnos a ver qué hacer. Hay un texto bíblico, hermanos, ahorita no lo tengo a la mano, pero voy a intentar aquí, ¿no? Encontrar ese texto bíblico, hermanos, eh, donde dice el cómo, cuándo, ¿no? Una persona puede realmente ver lo malo que es el pecado, ¿no? O sea, hay una sola forma, me parece, ¿no? No hay otra, sino es una sola forma cuando es que nos vamos a dar cuenta de que el pecado es malo. Y aquí en bueno, la Biblia, no recuerdo el texto, pero em, estoy tratando de encontrar, hermanos, es Romanos,
2:14, hermanos. Entonces, aquí en Romanos 2:14, de todas maneras voy a entrar a la Biblia, hermanos. Romanos 2:14, aquí estoy con la Biblia. Aquí, Romanos 2:14. Vamos a ver, ahí está la solución, hermanos. Romanos 2:14, aquí está. Bueno, aquí Romanos capítulo 2, versículo 14. Ahí está la solución, hermanos. Vamos a aquí agrandar, ¿no? Para que se pueda ver. 2:14, ¿no? Ahí está. Muy bien, hermanos. Aquí lo voy a marcar o lo pintar, ¿no? Con aquí. Lo pintamos, aquí está. A ver, ¿qué dice ahí, hermanos? A ver, no sé si ahí está la respuesta. No muestra, no está, creo, allí. A ver, el texto no lo estoy encontrando. Romanos tiene no es así. A ver, vamos a ver, hermanos. Ayúdenme aquí. 2:14, estoy viendo otra versión. No, no es el texto, pero hermanos, buscando, hermano? ya, el texto donde dice que la benignidad de Dios, ¿no? La benignidad de Dios es el que nos lleva al arrepentimiento. A ver si alguien pone eso en el internet, ¿no? En Google, texto, ¿no? De la benignidad de Dios nos lleva al arrepentimiento. O sea, es el único camino, es ese, hermanos. Es un texto bíblico. Hermano, A ver, ¿qué texto es, hermanito? Romanos 2:4. Romanos 2:4, ya no estaba mal entonces. Ahí está, hermanos. Gracias, hermano. Entonces ahí está aquí en la Biblia, hermanos, Romanos 2:4. ¿Qué dice ahí? No, aquí. A ver, aquí está. Entonces, voy a marcarlo, listito. Ajá. Eh, y dice ahí, hermanos, ¿no? O menospreciéis las riquezas de su benignidad, dice, ¿no? O sea, pregunta, ¿no? ¿Vas a menospreciar las riquezas de lo bueno que es Dios, de su benignidad? ¿Vas a despreciar o menospreciar la paciencia que tiene Dios, su longanimidad, ¿no? Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, o sea, estás ignorando, estás dejando de lado, no eso, de que solamente, hermanos, miren aquí, la benignidad de Dios, lo bueno que es Dios, es lo único que nos guía al arrepentimiento, ¿no? En otras versiones, por ejemplo, vamos a ver aquí, Dios habla hoy, dice, ¿no? El 2:4, ahí está. Tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios sin darte cuenta de que es precisamente su bondad, dice, lo que te lleva te está llevando a convertirte a Él. Ahí mire esa versión, ¿no? Lo que está diciendo, que la bondad de Dios, lo bueno que es Dios, ¿no? Es lo que nos lleva a convertirnos a Él. No hay otra forma, hermanos. O sea que, en otras palabras, si es que no miramos a Jesús lo bueno que Él es, imposible que una persona pueda ver la fealdad del pecado. Y por lo tanto no se va a arrepentir, va a seguir viviendo, ¿no? Entonces, en este caso, hermanos, pues no sé si alguien quiere comentar o preguntar también acá, porque mm, estoy pensando, hermanos, en la Biblia, veo a Judas, que estaba con el mismo Señor Jesucristo, hermanos. Él le veía a Jesús, ¿no? Veía todo. Entonces, ¿qué pasó con él, hermanos, no? Él no abandonó su pecado, pues, ¿no? ¿Qué pasó? No sé si alguien encuentra una respuesta, ¿no? Porque estoy tratando de entender cómo es eso de que la bondad de Dios es el que nos guía al arrepentimiento. O Hermano, sea, justo, a ver, la por favor, respuesta, sí.
La respuesta está en los siguientes versículos. Ya, Sigue hermanito. leyendo unos 3 o 4 hasta 5 versículos, te va a entender por qué Ya. el que se arrepiente consigue perdón y por qué el que no se arrepiente consigue condenación. A ver, vamos a leer, hermanos, vamos a leer. Muy bien, entonces ahí dice, pero tú, dice, como eres terco y no has querido volverte a Dios, estás amontonando pues castigo sobre ti mismo para el día del castigo, cuando Dios se manifestará para dictar su justa sentencia, dice ahí, ¿no? Su justa sentencia. Y pagar a cada uno conforme pues a lo que haya hecho. Dará vida eterna a quienes buscando gloria, honor e inmortalidad perseveraron pues en hacer lo bueno. Pero castigará con enojo a los rebeldes, es decir, a los que están en contra de la verdad a favor de la maldad. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo, para los judíos en primer lugar, pero también para los que no lo son. En cambio, Dios dará gloria, honor y paz a todos los que hacen lo bueno, a los judíos en primer lugar, pero también a los que no lo son. Porque Dios juzga imparcialmente, ¿no? Imparcialmente. Bueno, hermanos, creo que acá lo que yo estoy encontrando una respuesta aquí, dice, ¿no? ¿Por qué? Dice, ¿por qué uno pues no se va a arrepentir? A pesar de repente estoy viendo en Judas, ¿no? En Judas estoy pensando en él, pero tú como eres terco, creo que la palabra clave aquí está la terquedad, ¿no? La terquedad, hermano. Como eres terco, dice ahí, hermanos, ¿no? O sea, dice que todos los judíos, hermanos, todos sin excepción, entendían que Jesús era el Mesías perfectamente. Ellos sabían que era el Mesías, el que estaban esperando. Todos entendían, ¿no? Entonces, ¿por qué ellos lo han rechazado, lo han clavado en la cruz? Y sabían que era el Salvador. Y creo que aquí una de las respuestas es porque eran tercos, tercos. O sea, en otras palabras, hermanos, a pesar que estamos viendo el mensaje, la Biblia y todo, ¿por qué uno no se arrepiente? No, porque es terco. Ahí está diciendo, no, terco. ¿Qué cosa es terco, hermanos? No, no eres terco, dice, no, y no has querido volverte a Dios. Estás amontonando castigo sobre ti mismo para el día del castigo, cuando Dios se manifestará para dictar su justa sentencia. Hermanito, Bueno, sí, hermanita, a ver, ¿qué dice nuestra también hermana? podemos leer acá en Isaías 59, 1 al 15. Pero voy a leer un poco. ¿Qué dice la Biblia sobre la consecuencia del pecado? Dice, el Señor habla a los hijos de Israel de sus pecados y les explica que mientras continúen pecando, no podrá ayudarles y ellos tendrán que seguir sufriendo las consecuencias de esas transgresiones. Por otra parte, en los versículos 16, 21 también del mismo libro de Isaías 59, dice así, 16, 21. A ver, le voy a leer un poquito, hermanito, ¿ya? 16, 21. Acá dice así. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago, el pago dará a los de la costa y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde
el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. Amén, hermanito. Amén, amén, hermanos. Bueno, hermanitos, miren, lo que estamos tratando de entender, o sea, en la práctica, hermanos, ¿no? Porque tenemos que aplicar a nuestra vida, ¿no? Yo me puedo preguntar, pero sí, ¿por qué yo no me puedo arrepentir, ¿no? Sigo haciendo lo que está mal, digamos, ¿no? O sea, me pregunto, ¿no? ¿Qué pasa conmigo, digo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Aquí hay un texto bíblico que me dice, ¿no? Bueno, voy a repetir, me está diciendo, Dios es muy bueno, o sea, es benigno, quiere decir muy bueno, o sea, su naturaleza de Dios es bueno. El único bueno es Dios. No hay otro bueno tampoco, pues hermanos. Nadie es bueno en este mundo. Nadie es bueno. Solamente Dios es bueno. Entonces, Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Pero dice, no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Bueno, esa es otra versión que estoy leyendo, ¿no? Pero dice aquí, si insisten en desobedecerlo, o sea, terco significa insistir en desobedecerlo, ¿no? Entonces, si insisten en desobedecer y no se arrepienten, harán que Dios les aumente el castigo. Llegará el día del juicio final, cuando Dios juzgará a todos y muy enojado los castigará a ustedes. Bueno, hermanos, con ejemplos tal vez vamos a entender, ¿no? El Señor Jesús tenía 12 discípulos y sus discípulos eran terribles. Por ejemplo, Juan y Santiago eran pues, hijos del trueno. Uy, ¿quién iba a chocar con ellos? Nadie. Porque eran terribles, pues hermanos, qué terrible, ¿no? Es un carácter terrible tendría. Pero al final vemos a Juan, el discípulo del amor, dice. Mansito y amoroso y todo, hermanos, fue transformado por el Señor. Y como Pedro también y todos los discípulos, ¿no? Pero en este caso Judas, que estaba ahí, pero ¿qué pasó con él, pues, hermanos? ¿No? ¿Qué pasó con él? ¿Por qué él, ¿no? Que era, según la vista de todos los discípulos, dice que era el mejor, ¿no? O sea, supuestamente él podría haber sido el ministro de Economía, pues no una persona importantísima, dice, lo veían los discípulos como el más inteligente, como el más sabio de repente de todos los discípulos. Pero sin embargo se perdió, pues hermanos. ¿Por qué no se arrepintió? ¿Por qué no se arrepintió este Judas? Y los demás sí se arrepintieron, ¿no? Estaban con el mismo Jesús, contemplaban al mismo Señor Jesús. Estamos tratando de entender, y si nos está pasando a nosotros también algo similar, ¿dónde está el problema, no? Aquí estamos tratando de encontrar respuesta, ¿no? Porque para adorar a Dios tengo que estar arrepentido, pues tengo que ir a Dios y arrepentirme, ¿no? Y ahí me está diciendo que cuando yo le contemplo al Señor, a Dios a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, por ejemplo, ahí, ¿cómo puede ser posible que Él esté pagando por mis pecados, muriendo de esa manera terrible, ¿no? Yo soy el que debería morir, pero Él se ha puesto en mi lugar. Yo no le pedí, pero Él lo ha hecho por su iniciativa de Él, ¿no? Entonces, cuando yo contemplo que es muy bueno Dios y me ama y me quiere, y por eso lo ha hecho, porque quiere que estar conmigo por la eternidad. Entonces, hermano, eso es lo que me puede llevar a arrepentirme, pues, ¿no? Comprender y decir realmente, ¿no? Si ha tenido que morir, pagar así terriblemente, y el Padre ha permitido eso que suceda porque Dios es justo, o sea que el pecado realmente pues es terrible, ¿no? Que lleva a la muerte del mismo Hijo de Dios. O sea, Dios encarnado ahí, hermanos, muriendo en la cruz, una muerte terrible, que solamente los malditos, los peores hombres eran crucificados, pues, hermanos, ¿no?
Entonces, él se ha hecho maldito por nosotros, ¿no? Nosotros somos los malditos, pero él ha tomado nuestro lugar. Entonces, y ha llevado a todos, el pecado lleva pues a eso, ¿no? Y eso es lo que nos está tratando de explicar acá, ¿no? Si nosotros vamos a seguir insistiendo en desobedecer a Dios y no nos vamos a arrepentir, vamos a ser tercos, como veíamos el otro. Entonces harán que Dios les aumente el castigo, llegará el día del juicio final, cuando Dios juzgará a todos y muy enojado los castigará a ustedes. Bueno, entonces, hermanos, a ver si alguna pregunta, algún comentario a todo lo que estamos viendo, la palabra de Dios, ¿no? Tratando de encontrar una respuesta, ¿no? A ese comentario de nuestra lección. Acá la lección dice, ¿no? Mientras no abandonemos, dice hermanos, de corazón, o sea, nuestro pecado, ¿no? No abandonemos de corazón, no habrá pues cambio real en nuestra vida. No habrá cambio real en nuestra vida. Y entonces aquí empieza el comentario también del Espíritu de Profecía. Dice, hay muchos que no logran entender la verdadera naturaleza del arrepentimiento. En eso estamos ahorita nosotros. Pero no estamos entendiendo, ¿no? La naturaleza verdadera del arrepentimiento. Hermano, Muchísimas. Sí, hermanita, por favor. hermanos, buenos días. A mí me encantó lo que dijo un pastor, no recuerdo cuándo escuché eso. Judas pudo arrepentirse, ¿no? Y sí, pudo haber sido perdonado, pero ¿a quién buscó? Dice, ¿no? No buscó a Jesús, buscó al Sanedrín. Si hubiera buscado a Jesús, de hecho hubiera sido salvo. Entonces, ¿qué idea me da esto? Que cuando tú te sientes realmente muy mal, cuando has pecado, la única salida es buscarlo a Él, buscar a Jesús. Esa sería la solución, hermano. Claro, o sea, lo que veo también, hermanos, Judas estaba ahí contemplando a Jesús, todo, ¿no? Veía, ¿no? Que Él era la solución, el Salvador. Él entendía perfectamente como todo judío, ¿no? Que era el Mesías y todo, ¿no? Pero él, miren, hermanos, lo terrible que puede sucedernos a nosotros. Él confiaba en sus propias ideas. Él tenía su forma de ver las cosas. Así que él pensaba y decía, pues este es el Mesías, este es el Salvador, este es pues, prácticamente nuestro Dios. Entonces él lo vende a Jesús, él pensaba en su mente, ¿no? A veces uno piensa así, o sea, nos guiamos por nuestra propia filosofía, nuestra tradición, nuestra costumbre, o sea nosotros pensamos que somos más que Dios, que sabemos más que Dios. Por eso queremos hacer la obra de Dios también a nuestra manera, no como Dios dice, sino a nuestra manera, y por eso fracasamos. Entonces él decía, no, lo voy a vender. ¿Quién le va a poder agarrar? ¿Quién le va a poder hacer si es Dios todopoderoso, hace milagros, todo? Entonces, se va a defender, pues no se va a dejar. Entonces, él pensaba en eso, ¿no? Y así se va a manifestar como Dios, y así que se va a derrocar a los romanos, y entonces vamos a entrar a reinar. Pensaba en un reino de esta tierra, pues, ¿no? Y lo vendió, pues. Y cuando ve que el Señor Jesús al Señor Jesús lo castigan, le hacen de todo, entonces, ¿qué he hecho? Dice, ¿no? ¿Y por qué no se defiende? ¿No? Y entonces él pues vuelve, ¿no? Con la plata ahí por ese terrible, ¿no? Lo terrible que había hecho, lo devuelve el dinero, no, las 30 monedas, no les, a nosotros qué nos importa, dicen, ¿no? Los sacerdotes, ¿no? Allá tú, le dicen a él. Y él no sabía qué hacer. Claro, él pudo haberse arrepentido como Pedro, como todos nosotros, así nos deberíamos arrepentir. Pero él no soportó todo eso y no confió en el Señor que podía perdonarlos. Se suicidó, pues se mató, se ahorcó. Entonces, ese problema, ¿no? De que nosotros nos guiemos por nuestra propia filosofía, nuestros propios pensamientos. No somos humildes para seguir lo que dice el Señor, ¿no? Entonces, ese es un problema grave, hermanos, ¿no? Que guiarnos por nuestro propio pensamiento, nuestras concepciones que tenemos. Bueno, entonces, hermanos, Hermano, ahí, sí, hermano, ¿alguna pregunta? ¿cuándo es
el tiempo de Judas tenía su paso, ¿no es cierto?, uno tras otro. Y al final se ahorcó, ¿no? Solo. Ahora, en cuanto al juicio de los vivos, eso podría ser en forma paralelo, para nosotros los vivos, ¿no es cierto, hermano? Comparando. Ajá, muy bien, a ver, nuestro hermano está hablando del juicio, ¿no? El juicio, pues, como dicen, ¿no? De tal manera Dios nos ama que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él, o sea, que crea en Jesús, así como el Señor dice, yo soy el Salvador, dice, ¿no? Él es nuestro Salvador, nuestro justificador, nuestro santificador, es el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces dice, si todo aquel que cree en Jesús tiene vida eterna, pues, ¿no? Entonces, ya no va a ir a la condenación en el juicio, sino va a ser absuelto, salvo, ¿no? Por Jesús, ¿no? Entonces, eh, voy a seguir comentando aquí, voy a seguir comentando. Eh, Dice aquí, hermanos, eh, muchísimas personas se entristecen por haber pecado e incluso se reforman exteriormente porque temen, tienen miedo, ¿no? Que su mala vida les acarree sufrimientos. Miren, ¿ah? Muchos se entristecen, o sea, hacemos una cosa mala, nos entristecemos de repente, ¿no? Y ahora me va a venir cosas malas por lo que he hecho, entonces, y mucha gente hasta hace reforma exterior, dice, ¿no? Porque temen pues su mala vida, que su mala vida les acarree sufrimiento. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico, hermanos. Remordimiento. Lamento. ¿Ah? Sí, hermanita. Es remordimiento, no Ah, es muy bien. arrepentimiento. Muy bien, gracias. Eso solamente es remordimiento. Ahí está una palabra, ¿no? Lamentan el sufrimiento en vez del pecado. Se están lamentando, ahora va a sufrir, lamentan eso, pero no están lamentando, pues no, el pecado, que es malo el pecado. Tal fue el dolor, dice, de Esaú. Ahí está, un ejemplo de Esaú. ¿Qué pasó con Esaú, hermanos? Recuerden que Esaú, ¿no es cierto?, no tomaba en serio las cosas de Dios, tan igual como Jacob, incluso Esaú era el primogénito, ¿no? Entonces tenía todos los privilegios, pero él despreció, pues imagínense, por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Ya me voy a morir, ¿para qué me sirve a mí la primogenitura? Ya lo vendió por... Entonces, después cuando con engaños también Jacob lo obtuvo, ¿no? La bendición de su papá Isaac, ¿no? Que esa bendición debía ser para Esaú, con engaños obtuvo pues eso, aunque en el fondo no sería ninguna bendición, ¿no? Eh, Esaú pues se lamenta y se pone a llorar y así, ¿no? Decía, pero este me ha engañado, me ha quitado esto, tantas cosas, ¿no? Él, ¿no? Entonces, fue tal el dolor de Esaú cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre, pues, ¿no? Pero no cambió pues su corazón, seguía siendo pues malo, ¿no? O sea, pecador, ¿no? Entonces no vaya a ser que seamos como Esaú, pues, hermanos, ¿no? Balán, otro ejemplo, ¿no? Balán, ¿quién fue un profeta de Dios? Pues Balán, hermanos. Balán, un profeta de Dios, conversaba con Dios, Dios lo usaba a Balán, pero él tenía ese problemita como Judas. Judas era pues, le gustaba agarrarse la plata, ¿no? Ese mal hábito de robar. Era tesorero, ¿no? De los discípulos. Ahora, Balán también tenía un hábito malo. El hábito malo era que quería plata. Le gustaba la plata a Balán. Y le ofrecieron pues plata, ¿no? Ahí, Balak, creo, el rey de ese lugar, pues le quiso comprar a él, ¿no? Para que maldiga al pueblo de Israel. Le dice, mira, te voy a dar bienes, todo, plata, te voy a darte, pero quiero que me lo maldigas a este pueblo, al pueblo de Israel que estaba viniendo, ¿no? Y por plata él pues fue, ¿no? Se encaprichó, a pesar que Dios le dijo que no vaya, pero él se fue, pues. Y pues aunque no pudo, ¿no? Maldecir, porque Dios controla la boca también, en vez de maldecirlo, bendijo al pueblo. Balán pues se perdió, ¿no? Se perdió.
murió. Incluso hizo cosas malas, ¿no? Para hacer caer al pueblo de Dios. Dijo, ¿cómo hacer caer al pueblo de Dios? Bueno, a las moabitas, ¿no? Que con las tradiciones y costumbres, las chicas bonitas vayan a los jóvenes judíos, entonces a los, pues, a ellos, pues, ¿no? Que los tentara, pues, ¿no? Y las mujeres se entregaban a los jóvenes y así los llegaban a sus tradiciones, a sus fiestas, ¿no? Paganas, a sus ídolos, y así fue. Y realmente, pues, lo destruyó en esa circunstancia al pueblo. Balán, pues, un hombre así, ¿no? No, era profeta de Dios, hermanos, pero pues no está completamente arrepentido. Entonces, se perdió, pues murió Balán en una guerra, creo. Entonces, Balán, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desnuda, reconoció su culpa por temor a perder la vida, pero no experimentó un arrepentimiento genuino por el pecado, ni cambió de propósito ni aborrecimiento del mal. ¿Qué les parece, hermanos? Porque él estaba yendo a maldecir y en su burrito estaba yendo, el burrito se sentó ahí y él pegando al burro, ¿por qué no me haces caso? Le dice. El burrito le habla, dice, pero yo cuando te he desobedecido, siempre te he hecho caso, pues no. Y cuando Dios abre los ojos de Balán, ve pues el ángel con la espada que lo iba a matar a Balán. Y al ver al ángel se asusta, no se arrepiente, sino se asusta nada más, ¿no? Y dice, no, me voy a regresar entonces, me voy a regresar. No, sigue nomás, le dice Dios, ¿no? Y hermanos, pues pero no hay un verdadero arrepentimiento, pues no vaya a ser nuestra situación así, hermanos. Nos vienen pruebas y de repente no sé, nos comportamos como Balán, ¿no? No nos arrepentimos de verdad. Solamente por ese ratito nada más como que nos arrepentimos, ¿no? Por el dolor que tenemos. Estamos sanos, otra vez lo mismo en el pecado estamos, ¿no? Entonces, eso, cuidado, hermanos, esto es para nosotros. Y Judas Iscariote, otro ejemplo, ¿no? Después de traicionar a su Señor, exclamó, ¿qué dijo? He pecado, dice, entregando sangre inocente. Aunque Dios, hermanos, no mora en templos hechos por manos humanas, honra con su presencia las asambleas de su pueblo, hermanos. Así que Dios está con su pueblo, hermanos, donde estemos, ¿no? Ahí prometió nuestro Dios, hermanos, que cuando se reuniesen para buscarlo, o sea, ahora estamos reunidos en esta sala para buscar a nuestro Dios. ¿Y cuál es su promesa del Señor? Reconocer, dice aquí, a ver, vamos a ver, dice aquí, si nos reunimos para buscarlo y también para reconocer nuestros pecados, ¿no? Y orar unos por otros, como estamos haciendo, hermanos. ¿Qué promete Dios? Él nos acompañará, dice, pues, por medio de su Espíritu. Nos está acompañando en esta sala nuestro Señor, nuestro Dios. Pero los que se congregan, dice, para adorarlo, deben desechar, pues, todo lo malo. Entonces nosotros tenemos que desechar todo lo que es malo. Pero esto mirando que Dios es bueno, ¿no? Y que el pecado, pues, llevó a la muerte a nuestro Señor Jesús. Entonces no deberíamos pensar de que el Señor otra vez tenga que ir a la cruz. Y ya no se puede, pues hermanos, ¿no? Entonces no podemos despreciar lo que ya ha hecho el Señor, ¿no? A menos que lo adoren, dice, en espíritu y en verdad, así como en hermosura de santidad, de nada valdrá que se congregue. Mira lo que está diciendo, no vale para nada que vayamos al templo, a la iglesia, a congregarnos, no vale para nada, a menos, dice, que le adoremos a Dios en espíritu y en verdad, así como en hermosura de santidad. O sea, en otras palabras, pues tenemos que arreglar cuentas con Dios para ir a la iglesia también, para reunirnos o adorar, porque si vamos a querer cantar y alabar, no sé qué hacer obra misionera, Semana Santa, y estamos con pecado, Dios no va a estar con nosotros, pues hermanos, estamos perdiendo el tiempo. De nada valdrá que se congreguen, dice también aquí el comentario. Acerca de tales ocasiones, el Señor declara, este pueblo, está diciéndonos a nosotros, hermanos, de labio me honra, de boca, mas su corazón está lejos de mí, dicen, pues en vano me honran, dicen, ¿no? En vano me honran, dicen, ¿no?
¿Qué dice aquí el comentario? Los que adoran a Dios deben adorarlo, debemos adorar, dice, a Dios, hermanos, en espíritu y en verdad. No solamente para que nos vean los hermanos, no, en nuestro interior de nuestro corazón, hermanos, ¿no? Donde nadie nos ve, ahí es donde no debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, ¿no? Porque también el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren. Ahí está hablando de adoración, hermanos. Y hay preguntas, hermanos, que la lección se hace o nos hace. Por ejemplo, acá dice, para Dios, ¿cuál es la mayor ofrenda del adorador, hermanos? ¿Cuál es la mayor ofrenda del adorador? Y ahí los textos bíblicos, dice nuestro mismo Señor Jesucristo, hace mención en la lección que hemos visto y como resumen, es que en el Antiguo Testamento había un simbolismo, ¿no? De que el corderito que se sacrificaba por el perdón del israelita era un símbolo de Jesús, el corderito, que iba a derramar su sangre. Pero ellos se olvidaron de ver eso, pues no. Y ellos pensaban que cuanto más ovejitas o vaquitas llevaran, ¿no? Para sacrificar, así. Pero no estaban pensando en el Mesías, sino simplemente en el rito, en las cosas. Es como decir, vamos a la iglesia, no estamos pensando en Dios, sino estamos pensando en otras cosas, ¿no? Si está esto así o no está esto así, estamos renegando por acá, pero ¿por qué no están haciendo estas cosas? Estamos yendo a discutir ahí con los hermanos, ¿por qué esto, aquel? Entonces, no estamos yendo a adorar, pues. Están más preocupados en las formas de lo que se hace y no en realmente, pues, que estamos yendo a adorar a Dios. Entonces, En ese el es lo Nuevo Testamento, la mejor ofrenda, hermano, es de la viuda, pues, de la viuda que ha dado. La mejor ofrenda, hermano. Claro, sí, pues, ella dio todo lo que tenía, pues, todo Ahí lo que está, tenía, todo. todo, Esto es la todo, todo. mejor ofrenda, hermano. Entonces, nosotros también de igual manera, todo hay que dar, ¿no? Todo, ¿no? La viuda no tenía, pues, nada, tendría, digamos, unos 20 céntimos en la moneda del Perú, ¿no? Y ya, pues, era todo lo que tenía, pues, ¿no? Ya, bueno, pero dio todo lo que tenía. Bueno, ahí en Romanos 12, hermanos, dice que nuestro culto diario, racional, debe ser, dice, ¿no? Que debemos entregarnos cada día como una ofrenda viva. Nuestro cuerpo hay que entregarlo a Dios. Señor, aquí está mi cuerpo, todo mi ser, para que tú lo utilices en este día. O sea, cada día deberíamos hacer eso, entregarlo todo nuestro ser como una ofrenda viva, como una ofrenda viva. Y en el Salmo 40 está mencionando, ¿no? Prácticamente el Señor Jesús dice, ¿no? No te ha agradado no, claro, lo que estaban haciendo los ritos, pues Dios había ordenado, ¿no? Que se hagan sacrificios de los corderitos y todo. Entonces yo vengo, dice el Señor Jesús, como está escrito en la Biblia, pues en el rollo está escrito de mí. Me ha agradado hacer tu voluntad, ¿no? Y así, el Señor Jesús, pues vino para hacer la voluntad de Dios. Bueno, entonces la ofrenda del adorador, la mayor ofrenda del adorador es así, ¿no? Un sacrificio vivo, entregarnos, ¿no? Decir en esta mañana, aquí estoy, Señor, me entrego completamente a ti, y ya, límpiame, perdóname todo, pero ahora utilízame también. Entonces, ahí es donde el Señor, sin que uno se dé cuenta, ya está usándote, pues, ¿no? Abriendo tu boca para otra persona hablando y así el Espíritu va hablando a través de nuestra boca. Nuestros pies también nos llevan donde es necesario que estemos. ¿Qué relación hay entre la adoración individual y la comunitaria? Una cosa es que la adoración que uno hace, ¿no? A Dios. Ahora en la iglesia, entre todos, ¿no? ¿Qué relación hay? Dicen, ¿no? ¿Por qué necesitamos ambas? Que haya adoración, cada uno lo haga y también junto con los hermanos. ¿De qué manera, dice, cada una fomenta a la otra? Qué interesante, ahí las preguntas. No, es como Hermano, estudiar. Sí, hermanita, por favor. bueno, la adoración es la muestra de agradecimiento por todo lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Y es importante tanto la individual como la comunitaria, porque, bueno, la individual es la básica, es la relación que tenemos que tener cada uno con Dios, la íntima, la personal, la que me salva al final de cuentas, hermano, porque yo puedo mostrarme adorando en la iglesia, pero a lo mejor mi corazón está lejos de Dios.
Si mi corazón en lo íntimo está cerca de Dios, en la comunitaria también lo va a estar, porque va una de la mano de la otra. Ujú. Sí, pues sí, hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, miren, en realidad, esto es importante lo que comenta nuestra hermana Mónica. Hermanos, me gustaría, y siempre recuerdo, ¿no? Una ilustración, alguien lo hizo, hermanos, y estoy recordando eso, ¿no? Yo quisiera aquí utilizar aquí la pantalla, aquí, hermanos. La rueda de una bicicleta lo conocemos. Estoy dibujando aquí, ¿no? La rueda de una bicicleta ya. Más o menos. La idea, ¿no? De una rueda. Ahí está. Y hay un eje allí y aquí en el eje, hermanos, vamos a poner al Señor Jesucristo. Y cada hermano, cada persona que se acerca a Dios es como el radio, ¿no? Rayo, decimos radio, que cuanto más se acerca ahí, ¿no? Entonces, ahí se acerca, nos acercamos ahí. Entonces hay otro rayo, hay otro hermano que se acerca a Dios, así, se acerca así, ¿no? Y así, los rayos se van acercando, ¿no? Entonces, la unidad, hermanos, la unidad, ¿no? Ahí, la unidad en la congregación es cuanto más cada uno individualmente se acerca a Dios. En otras palabras, ¿no? Que esta lección, hermanos, que estudiamos, cada uno debe estudiar personalmente, cada uno tiene que tener su culto personal. Aquí ya estamos en una reunión comunitaria, varios estamos participando todo, ¿no? Pero imagínense, cada uno está leyendo su lección individualmente, está orando también, ¿no? Aparte de lo que estamos aquí en comunidad, o sea, juntos estamos también. Entonces, hermanos, si nosotros así nos acercamos más y Dios individualmente, entonces se ve pues que estamos cerca del eje, entonces ahí pues la unidad, ¿no? La unidad que es importante, hermanos, ¿no? Y, eh, y si no es así, hermanos, pues entonces uno está, en vez de acercarse, se aleja, entonces no habría pues esa unidad comunitaria. Personalmente, cada uno tiene que acercarse a Dios, no con su comunión con Dios, y así en la comunidad, entonces se hace una unidad, pues y hace una fuerza poderosa de parte de Dios para hacer su obra. Dice la otra parte, muchos entienden que la adoración se limita a la oración en cuanto el canto también del himno y el estudio de la Biblia y de publicaciones espirituales. Aunque estas actividades son esenciales para el culto, se limita a ellas, dice, ¿no? Brinda algunos ejemplos de otras formas de culto. No sé qué otras formas, ¿no? Que lo básico, hermanos, creo que es eso. Para comunicarnos hay que conversar uno y otro. Digamos, ya el esposo con la esposa se comunican, buena relación. El esposo habla, la esposa habla, entonces se tratan bonito, ya están unidos, pues, ¿no es cierto? Entonces, uno y el otro hablan, bueno, o sea, con Dios nosotros oramos, estamos hablando a Dios y el Señor nos habla a través de su palabra. Ahí está la relación, ¿no? Nos estamos orando y estudiando su palabra. Pero por otra parte también hay que hacer juntos las actividades, es la actividad misionera. Otra de las cosas que aquí añadir de repente es, hermanos, la alabanza, la adoración, que es importante también, ¿no? Porque es una consecuencia, creo, la adoración, justamente de esa comunión con Dios, ¿no? Como consecuencia de que estamos con Dios, sentimos cantar, alabar a Dios, ¿no? Magnificar a Dios a todos, ¿no? Donde estemos. Hermano Bueno, Augusto, sí, hermana, por favor. otra forma también de adoración y en la que mostramos nuestro agradecimiento a Dios es cuando, por las buenas obras, o sea, las buenas obras que el Señor pone en nuestro corazón. Siempre digo y recalco eso porque todas las buenas obras que hacemos son de Dios y para Dios. Entonces también nosotros mostramos agradecimiento y también mostramos al Señor a otros el amor de Dios a través de las obras que hacemos con nuestro prójimo. Muy bien, hermanos. Claro, Dios es el que nos mueve a hacer las buenas obras, ¿no? Así como la rama está pegado al árbol, entonces la savia, el alimento para la rama, para que haya frutos, viene pues del tronco. Dice, yo soy la vid, dice, ¿no? El tronco y ustedes son las ramas. Entonces, separados de mí no van a poder hacer obras buenas, ¿no? Entonces, hay que estar junto con Jesús en comunión y de por sí
el cristiano básico. Ahora, dice aquí, hermanos, Elena de Joy escribió, no deberíamos considerar que servirlo es un ejercicio penoso que entristece el corazón. No hay que tomar así como que es, ay, pero qué pesado, qué difícil para hacer las cosas, así no, sino cómo deberíamos ver, hermanos. A ver, algún micro se han prendido, estoy apagando algunos micros. Hermanos, miren, dice aquí, debería ser un placer, hermanos, adorar al Señor y participar en su obra. O sea, en esta Semana Santa, hermanos, qué privilegio al Dios Todopoderoso, Creador, Sustentador, Redentor, voy a servir, ¿no? Como un instrumento. Voy a llevar un folletito, este librito, Conflicto de los Siglos, voy a regalar, ¿no? Aquí voy a invitar, no sé qué cosas Dios me ha dado como talento, ¿no? Yo lo voy a hacer. Ese es un privilegio, hermanos, es un privilegio, ¿no? Entonces, debería ser pues, un placer, hermanos, adorar al Señor también y participar en su obra, ¿no? ¿Cómo puede convertirse en un placer adorar al Señor, hermanos? Creo que viendo, ¿no? Al Señor, quién es el Señor a quien adoramos, pues, ¿no? Es el Todopoderoso, nuestro Creador, Sustentador y Salvador. Bueno, vamos ahora sí, hermanos, rápidamente lo que es lo que el hermano Sergio ha preparado. Una leída le vamos a dar aquí, a esta parte. Entonces, el título de nuestra oración de esta semana fue Adoración sin fin. O sea que la adoración no es de un momento, en el templo nada más, hermanos, es en todo acto que hacemos, hermanos, en todo lo que hacemos, en el comer, en el beber, en toda actividad que hacemos, pues, ¿no? Ahí estamos adorando a Dios, pues, en todo, hermanos, ¿no? En todo, ¿no? Haciendo, por supuesto, lo que a Dios le agrada, pues, hermanos. Bueno, entonces aquí, hermanos, el texto que de memoria era así, ¿no? Al Señor cantaré en toda mi vida, es la palabrita toda. Al Señor cantaré en toda mi vida, a mi Dios salmearé mientras viva. O sea, declamaré mis salmos, ¿no? A Dios mientras viva. O sea, en otras palabras, hermanos, nuestra vida tiene que ser como un canto de alabanza, ¿no? Que las personas ven, ¿no? Somos la luz de este mundo, dice el Señor. Así es. Entonces, y cuando estamos así con ese espíritu, ¿no? De alabanza, la gente se da cuenta, oye, ¿por qué estás feliz? Es porque estoy con el Señor, ¿no? Tú cuentas, das testimonio, ¿no? Ahora, ¿qué comenta nuestro hermano? Aquí están los comentarios. Dice, la adoración es la respuesta, hermanos, de la criatura, o sea, de nosotros, a las dádivas, a los regalos del Creador, ¿no? Como que el Señor nos está dando vida, nos da cosas, bueno, ¿por qué? Porque Él, eso es lo que es nuestro Padre, pues, ¿no? Dos verdades bíblicas son evidentes en este resumen, hermanos. ¿Cuáles son esas dos verdades que nuestro hermano comenta? Dice, uno, Dios ha dado muchas bendiciones a la humanidad. Estas bendiciones deben despertar gratitud en el corazón humano por la grandeza del amor de Dios, ¿no? Así que, hermanos, las bendiciones ahí están, ¿no? En el mundo. Dios nos está dando. Miren, ¿no? Es el mundo mismo es un ambiente adecuado para vivir, aunque por el pecado hay dificultades, hay terremotos, hay huaicos, hay, ¿no? Por el pecado hay guerras, hay enfermedad y hay muerte, ¿no? Pero a pesar de eso, hermanos, vemos, ¿no? Nos maravillamos cuando vemos, por ejemplo, un fruto. Qué maravilla, hermanos, cómo de la tierra se convierte en un fruto. Entonces, cómo Dios, qué pensamiento, cuando tú ves un animalito, no, cómo vuela o qué cositas hace el animalito, dices, cómo Dios ha hecho estas cosas de maravillas, pues hermanos. Y cuando tú ves así las bendiciones, pues hermanos, tu corazón siente gratitud. Mi Dios, este es mi creador, ¿no? Y entonces uno puede adorarlo. Eso es lo que está diciendo. Dios ha dado muchas bendiciones a la humanidad. Estas bendiciones deben despertar gratitud en el corazón humano por la grandeza del amor de Dios. Dos, los seres humanos estamos dotados, pues, hermanos, de una predisposición innata a responder
a las maravillas de Dios con adoración. En otras palabras, como que en nuestro corazón, hermanos, hay un asientito, un trono hay en nuestro corazón, ¿no? Que Dios nos ha creado de esa manera, de tal manera que ese lugarcito debe ocupar Dios, nuestro creador. Pero como tenemos libre albedrío, si la gente lo que ha puesto es en su corazón, en ese asientito, ha hecho sentar a sí mismo de repente o cualquier otro ídolo o al mismo Satanás, ¿no? En su corazón. Por eso la gente hace lo que Satanás hace. Pero hay o sea, en otras palabras, nos ha creado con el deseo de adorar siempre. El ser humano tiene que adorar. O bien adoras a Dios o bien al enemigo de Dios. Dos cosas más. Pero siempre el ser humano, todo ser humano está adorando a alguien. Entonces, eso es lo que nos está haciendo, ¿no? Los seres humanos dotados de una predisposición innata, ¿no? A responder a las maravillas de Dios con adoración. La adoración debe emanar del corazón, hermanos, no solamente, digamos, del pensamiento, de la cabeza, aunque el corazón va más allá de la cabeza, pues, hermano, ¿no? El libro de Salmos nos enseña cómo podemos realizar esta adoración de acuerdo con lo que Dios espera de nosotros. Es lo que hemos estudiado, hermanos. En primer lugar, Salmo 134, adorar en el santuario. O sea, vamos pues al santuario. Antiguamente, literalmente estaba Dios ahí e iban peregrinando. Ahora, donde estemos, hermanos, aunque sea debajo de un arbolito, no sé, aunque una chocita, pero ahí nos juntamos para adorar al Señor. Entonces, el Salmo 134 habla de ese tema, adorar en el santuario. Adorar con cántico nuevo, o sea, una experiencia que tenemos de cada día, eso pues lo testificamos y lo llevamos a cantos también, hermanos. Y la adoración del justo, hermanos, que eso es importante, lo que hemos bastante comentado respecto al arrepentimiento. No hay ni un justo en esta tierra, pero está pues el Señor Jesús, que es la justicia nuestra, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos a Él, nos hace justos, nos hace perfectos, nos hace santos, y así nos mira Dios, ¿no? Gracias a Jesús. Y sin Jesús, pues, hermanos, seguimos siendo pecadores, pues, hermanos. La adoración multiforme, ¿no? Del Salmo 96, muchas formas, ¿no? Adorar en espíritu y en verdad, como hemos comentado también, hermanos, ¿no? No solamente para que la gente nos vea. Y ese es el desarrollo, hermanos, pues lo hace nuestro hermano usando algunos textos, por ejemplo, acá para la primera parte, adorar en el santuario, usa ese texto, ¿no? Mirad, dice, ¿no? Mirad, bendecid a Jehová. O sea que nosotros bendecimos a Jehová, ¿cómo? Testificando, cantando, alabando, adorando a Dios, ¿no? Porque eso es lo único que podemos hacer, hermanos, ¿no? Porque realmente Dios nos da todo, nos sustenta, nos ha creado y nos ha salvado también, hermanos, ¿no? Y nosotros como respuesta solamente podemos honrarlo a Dios a través de nuestro testimonio, a través de la alabanza, hermano. Vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, dice, ¿no? Alzad vuestras manos al santuario, bendecid a Jehová, desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Cuando dice bendecid, hermanos, a Jehová, nosotros solamente podemos honrarlo a Dios, pues bendecir, o sea, bendecir quiere decir a Jehová, siendo obedientes a sus mandamientos, estamos bendiciendo a Jehová, cantando, alabando al Señor, pues estamos bendiciendo. No le podemos dar nada más, porque nada tenemos, pues todo es de Dios, hermanos. Incluso cuando devolvemos diezmo, no estamos dando de nosotros, porque es lo que Dios nos ha dado, estamos devolviendo nada más. ¿Qué más comenta acá? Los sacerdotes, hermanos, alzaban sus manos para bendecir al pueblo. Pero en este salmo se invita a los levitas a alzar sus manos hacia el santuario y bendecir al Señor. En ambos casos el resultado es el mismo. Dios responde con bendición, ¿no? Es una forma, hermanos, ¿no? Que antiguamente era así, levantando las manos, o sea, señalando a lo alto, ¿no? A Dios. ¿Quién puede bendecir y alabar al Señor, hermanos? El que ministra en el santuario, pues estamos en el santuario, también dice que somos real sacerdocio. Todos los que sirven al Señor,
Dado que todos somos sacerdotes, hermanos, llamados a ministrar el evangelio al mundo, todos estamos llamados a alzar pues nuestras manos al santuario celestial, hermanos, y bendecir y alabar a nuestro Dios. En la segunda parte, el adorar con cántico nuevo, dice el texto, Salmo 149:1, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Entonces, hermanos, nuestra experiencia, nuestro testimonio, ¿no? Que vamos a la iglesia alegres, contentos, con deseo de alabar al Señor, de contar testimonio, las maravillas que ha hecho, ¿no? En la semana, ¿no? Eh, ¿Qué motiva al salmista a entonar un cántico nuevo, hermanos? ¿Qué nos motiva? Bueno, aquí el gozo de conocer a su Hacedor y el Rey. O sea, que estamos conociendo a Dios, quién es nuestro Rey, el que nos ha creado. Entonces, ese gozo nos lleva, pues, ¿no? Al cántico nuevo, dice, ¿no? Saber que Dios lo salva. Sabemos que Dios nos salva, por más que nos hemos metido en situaciones difíciles, Él nos salva, ¿no? A recordar que Dios está con él aún en la enfermedad. Así es, hermanos, Dios está ahí. Saber que Dios juzgará al fin todas las injusticias. Entonces, eso también dice el Salmo, hermanos, que Dios no es el que juzga, ¿no? Por eso, antiguamente los peregrinos iban al templo donde estaba Dios, a Jerusalén, a la Sion. Realmente ahí se presentaba a Dios, hermanos, para encontrar justicia, para encontrar sanidad, ¿no? Y alababan a Dios, pues, ¿no? Pues los cantos graduales que cantaban así, hermanos, los salmos. Entonces, ahora nosotros nos acercamos, pues, a la Sion celestial, a la Jerusalén celestial, al santuario celestial, donde está nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Cuando nos encerramos en el cuarto, nos arrodillamos, ahí estamos ya ante la presencia del Señor, no, porque el velo que separaba el lugar santo se ha roto, ya se ha aperturado, entonces de frente, no a través ya de los sacerdotes que había antes, ¿no? Sino de frente ya nos acercamos a Dios. Isaías invita a todos a entonar también un cántico nuevo, pues hermanos, pero ¿en qué consiste ese cántico, hermanos? El canto nuevo es la expresión de cada nueva experiencia, la palabra es experiencia, que vivimos pues con Dios. Cada vez que aprendemos algo nuevo de su creación, cada vez que sentimos el gozo de su presencia, cada vez que nos consuela, cada vez que perdona nuestro pecado, hermanos. Son experiencias, pues, hermanos. En esta última, para esta Semana Santa, decíamos, no hay dos personas nada más interesadas que teníamos. Pero por ahí hay un niño también que dice, no, yo quiero bautizarme este sábado, ¿no? Así que ya se ha conversado con sus papás, entonces sí, que se bautice ya. Entonces fiesta vamos a tener. Hay otro niño también, ¿no? Entonces, eso hay una dicha tremenda en nuestro corazón, ¿no? Cuando vemos Dios está tocando corazones, ¿no? Cuando vemos que alguien se va a entregar a Dios. Eh, es un canto que nadie más puede entonar, hermanos. Solo los redimidos podrán cantar ese canto nuevo en el cielo para gozo y asombro de los ángeles. Son experiencias, hermanos. Ahí los 144,000 también que han experimentado en sus vidas son los últimos, o sea, los últimos que estamos en esta tierra acerca de la venida del Señor Jesús, hermanos. Experiencias que tenemos, ¿no? Para cantar. En la tercera parte, hermanos, dice ahí la adoración del justo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Es la pregunta, ¿no? Que habíamos visto, ¿no, hermanos? Aquella persona que no hay ni un justo, ¿no? Pero que si nosotros pedimos perdón a Dios, confesamos nuestro pecado, nos hace justo, entonces podemos tener ese privilegio, ¿no? De habitar en el tabernáculo de Dios, de morar, de vivir en el monte santo de Dios, ¿no? Entonces, eso es posible así, hermanos. Eso es lo que hemos comentado al inicio también, hermanos, ¿no? Acerca del arrepentimiento que está presto, ¿no? Dios para perdonarnos. ¿Quién es digno de adorar ante Dios, hermanos? El que es íntegro y no dice mentiras, hermanos. Íntegro, o sea, una entrega total, hermanos, ¿no? También dice aquí, el que no calumnia a nadie ni escucha los chismes. Eso también dice el Salmo, hermanos, ¿no? Que no estemos escuchando chismes, hermanos, ¿no? Y a nadie tenemos que calumniar, hablar de más, ¿no?
El que honra a los que temen a Dios, entonces vamos a estar con el Señor si estamos honrando, tememos, respetamos a nuestro Dios, pues. ¿Qué más? El que no cambia la palabra que ha dado, aun cuando salga perjudicado. O sea, cumplimos con nuestras promesas, pues hermanos, aunque nos perjudiquemos nosotros, pero si hemos prometido algo, hay que cumplir, pues hermanos, ¿no? Claro, cosas buenas, ¿no? El que ayuda sin anhelo de beneficiarse de ello, ¿no? Entonces, desinteresadamente uno ayuda también, ¿no? No con intereses. El que no tolera la injusticia, siempre en todo, donde estemos, donde veamos, dentro o fuera de la iglesia, siempre lo justo tiene que haber, no debe haber injusticia, pues, ¿no? En lo que vemos. El de sentimientos puros y anhelos limpios, ¿no? ¿Quiénes van a morar en el templo del Señor, ¿no? Sentimientos puros y anhelos limpios, esto gracias a Jesús que nos limpia de todo pecado. Eh, el que no busca la compañía de los malvados, sino que reprende sus pecados, dicen, ¿no? O sea que no vamos a caminar con los, diciendo, está bien, vamos a robar, ya, vamos a la discoteca, vamos a las fiestas, no, sino el que reprende sus pecados dirá, pues no hay que ir, pues si ahí vamos a perder tiempo y va a estar mal, ¿no? Entonces uno corrige, ¿no? En resumen, el que guarda los mandamientos y vive pues en santidad, como dice Hebreos 12:14. Recuerda que no es justo o santo el que no peca, sino aquel que se arrepiente y se esfuerza en servir a Dios de corazón. Entonces el cielo va a estar lleno no de personas no que nunca han pecado. No. Todos somos pecadores, sino va a estar lleno de pecadores, pero arrepentidos, pues hermanos. Pecadores arrepentidos, los tal vez peores. Pues recuerden que el pueblo de Israel se creían ellos santos pues y los que aceptaron a Jesús fueron los gentiles, los que no eran del pueblo de Dios, hermanos, lo aceptaron a Jesús, ¿no? Pecadores que reconocieron en Jesús que era el Salvador, pues, ¿no? Y su pueblo, aunque sabía que era el Salvador, pero no, ellos se creían santos y se perdieron, pues hermanos, como pueblo está perdido, ¿no? Jerusalén o Israel. Eh, la otra parte, hermanos, adoración múltiple, el texto, Salmo 96:8, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Claro, hermanos, ¿cómo vamos a llevar una ofrenda, digamos, ya tengo que llevar mi diezmo o mi ofrenda, digamos? Ya, tengo un billete, digamos, de 100 soles, pero es falso. Entonces, de repente uno piensa, no, nadie se va a dar cuenta, voy a llevar eso, ¿no? Para que la gente vea que estoy poniendo plata, que vean que estoy poniendo eso, pero es falso, hermanos. ¿Cómo así uno llevar, no, hermanos, ofrendas? Estoy poniendo un ejemplo, ¿no, hermanos? Que a veces uno puede estar haciendo, ¿no? De uno, o sea, llegando tarde a la iglesia, no sé, no cumpliendo su responsabilidad como debe ser, no preparándonos. Por eso dice aquí, dad a Jehová la honra debida a su nombre, ¿no? Traed ofrendas y venid a sus atrios, ¿no? La adoración incluye múltiples aspectos, hermanos. Dice, adoramos a Dios con cánticos, lo adoramos cuando hablamos pues a otros de él, o sea, testificamos, ¿no? O al invitarlos a unirse a nuestra adoración también, vamos, llevamos, ¿no? A las personas. Adoramos cuando honramos su nombre y le traemos pues ofrendas. Adoramos a Dios porque es temible. Sin embargo, esto no implica un sentimiento de miedo, no, sino de respeto, ¿no? Cuando dice temed a Dios, es respeto, hermanos, ¿no? Es un temor que nace de la contemplación de la hermosura de la santidad. Claro, ¿cómo no vamos a respetar a nuestro Creador, que nos ama tanto, hermanos, pero que también es justo, pues, hermanos? La adoración incluye proclamar que Dios es Rey y juez de la humanidad. Claro, es nuestro Rey, hermanos, ¿no? Es nuestro juez, ¿no? Precisamente el mensaje que ha de ser proclamado al mundo en esta generación incluye la adoración, hermanos, porque la hora de juicio ha llegado. Así es, hermanos. Al final se va a determinar se va a dividir este mundo en dos grupos nada más, ¿no? Los que adoran a Dios y los que no adoran a Dios.
Así es, hermanos. El enemigo, que es Satanás, él está con engaños, busca pues a la gente de este mundo que lo adoren a él. O sea, como la gente no conoce la verdad, no estudia la Biblia, ¿no? Entonces, es engañada pues con la misma Biblia, incluso lo engaña el diablo, pues, ¿no? A la gente y pues se hace adorar mediante los ídolos y tantas otras cosas, ¿no? Entonces, hermanos, el último mensaje para la venida del Señor Jesús es un asunto de adoración. Por eso dice, temed a Dios, respetad a Dios y dadle gloria, gloria a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado, ya estamos en juicio. Y adorar, dice, ¿no? A aquel que hizo los cielos, la tierra, los mares. ¿Y dónde dice eso, hermanos? Está en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que Dios es el creador, en 6 días ha creado este mundo, y el séptimo día lo ha santificado, lo ha bendecido. Entonces, guardar sábado, hermanos, es pues no públicamente proclamar a la gente del universo que hay un creador. Por eso guardamos sábado, porque hay un creador que ha creado este mundo en 6 días. Y el séptimo, nuestro Padre está con nosotros, no el sábado. ¿Qué más? Adoramos a Dios porque nos va a juzgar. La pregunta es, ¿adoramos a Dios porque nos va a juzgar? Acá dice la respuesta sí, porque su juicio es justo, dice, ¿no? Y toda la creación se alegra por él. Bueno, hermanos, adoramos a Dios porque Dios es digno, digno de adoración. Si hay una persona que nos ayuda, ¿no? De repente nos ayuda para tener un trabajo, no sé, nos ayuda cuando tenemos necesidad, esa persona es digna de nuestra gratitud para decirle gracias, amigo, gracias, hermano, gracias, ¿no? Porque me estás ayudando. Le decimos de todo corazón, gracias, 1000 veces gracias, ¿no? Y cuanto más, pues, a Dios, que Él nos da la vida, que nos da todo el alimento, nos da el trabajo, nos da todo. Entonces, pues, por eso dice aquí, ¿no? Hermanos, no, que adoramos a Dios, no solamente no en este caso porque Dios es justo y va a juzgar con justicia, sino porque es pues no todo para nosotros, creador, nuestro sustentador y nuestro redentor, hermanos. Nuestro rey, nuestro juez, también podemos decir así. La otra parte, hermanos, dice, adorar en espíritu y en verdad. ¿Por qué no quieres? Dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Esto es referido, hermanos, que no, a veces perdemos de vista a Dios al ir a la iglesia, estamos más preocupados en las formas, en los ritos, y aunque no es malo, ¿no? Tener cuidado de todo eso, pero el objetivo es nuestro Dios, pues vamos a irse a adorar a Dios, y eso es importante, ¿no? No perder de vista eso. Una parte fundamental de la alabanza en el templo eran los sacrificios animales. Sin embargo, en Salmos Dios reniega, hermanos, Dios reniega de los sacrificios. ¿Por qué? ¿Por qué reniega? ¿Por qué no? ¿Por qué está descontento Dios, no? Entonces aquí la Biblia aclara, ¿no? Y dice, Dios no quiere sacrificios cuando el que los ofrece actúa injustamente contra su prójimo. Es decir, si yo he hecho una injusticia con mi prójimo y soy hermano, el sábado me voy a la iglesia, ¿no? Y llevando mi diezmo, mi ofrenda, así, entonces el Señor en la puerta nomás me dice, ¿no? Ya mira, a ver, justo, deja aquí tu ofrenda, tus cosas que has traído. Anda, corre, regresa primero, anda, corre, pídete perdón, ¿por qué le has hecho injusticia a tu prójimo así? Anda, corre ya, y después vuelves. Tengo que ir rapidito, pues regresando, ¿no? Por favor, amigo, perdóname, te he hecho una injusticia, esto, por favor. Entonces, ya, no te preocupes, está bien, oramos. Feliz, contento, pues regreso, pues no, entonces digo, Señor, aquí estoy ya, bien, hijo, muy bien, entonces ahí, así tiene que ser, pues no, hermanos, porque si yo voy a ir así, resentido, sin haber arreglado alguna cuenta con la esposa, con los hijos, con los vecinos, no, ¿cómo vamos a ir? Pues eso es lo que le desagrada a Dios, está descontento, por eso ya no quiere ni sábado, nada, ¿para qué vamos a estar ahí, no? Entonces, si no estamos yendo, pues arreglándonos cuentas, ¿no? Dios no quiere sacrificios cuando el que los ofrece actúa injustamente, pues contra su prójimo, hermano, o es incapaz de reconocer en ellos la realidad espiritual que representan o simplemente los realiza como un mero ritual.
Entonces también hacen las cosas así como el rito nada más. A veces uno no está pensando en Dios, sino en el rito nada más, en las formas, ¿no? Ese era el problema también, pues, ¿no? De los israelitas que llevaban sacrificios, no pensaban en el Señor Jesús, que representaba a Jesús, sino pensaban de que no, Dios necesitará pues comer oveja, no sé qué cosa, hay que darle pues de comer, no sé qué pensaría, ¿no? En el rito, y a veces uno pierde de vista así, pues, ¿no? Eh, y por eso Dios rechaza, pues está disgustado, ¿no? Ahí en los salmos se ve eso. Seamos claros, Dios no necesita, hermanos, de sacrificio, pues. Sin embargo, nos pide que se los presentemos. ¿Qué tipo de sacrificios demanda Dios de nosotros hoy? Dios desea que lo adoremos en espíritu y en verdad. Por ello, acepta como sacrificio el espíritu quebrantado, hermanos. O sea, al espíritu quebrantado, humillado, hermanos, Dios no va a despreciar. Ahí está Dios, hermanos. Por muy pecador que seamos, si nos arrepentimos, nos humillamos, ahí está Dios. La alabanza, dice aquí, y la obediencia también, ¿no? Eso es lo que acepta Dios, pero habiendo arreglado cuentas con Dios. Y finalmente, hermanos, acá nos dice, he pensado con cuánto gozo mirarían los ángeles del cielo sobre nosotros si todos alabáramos a Dios y morásemos en Cristo, dice, ¿no? Nuestra hermana, ¿no? Escribe esto inspirado por el Señor. Sí, en verdad, dice, hay gozo pleno para el cristiano. ¿Por qué no lo poseeremos y lo manifestaremos al mundo? Es una pregunta. Dentro de muy poco, dice aquí, dentro de muy poco Cristo vendrá por segunda vez, hermanos, en poder y gran gloria. Comenzad a cantar el canto de alabanza y a regocijaros aquí abajo. Entonen vuestros labios alabanzas a Dios. Si estáis sentados en los lugares celestiales con Cristo, no podréis dejar de alabar a Dios. Comenzad a educar vuestras lenguas para alabarlo y enseñarles a vuestros corazones a hacer melodías para Dios. Cuando el maligno comience a echar sombras a vuestro alrededor, cantad alabanza a Dios. Ahí está la estrategia también, hermanos, de que acostumbremos a cantar cada día, incluso en el camino mentalmente, estar cantando los himnos, cantos de alabanza a Dios. Y esta es la estrategia para vencer al enemigo. Y el enemigo ya no va a poder cómo atacarnos, ¿no? Si estamos cantando así. El que cree en Cristo se hace uno con Cristo para mostrar la gloria de Dios, pues Dios ha puesto un nuevo cántico en su boca, una alabanza al Señor. Diariamente, hermanos, desea conocer más de Cristo para que pueda llegar a ser más como Él. Discierne las cosas espirituales, disfruta de la contemplación de Cristo y al contemplarlo es transformado imperceptiblemente a la imagen de Cristo. O sea, en otras palabras, mirando la benignidad de Dios, hermanos, pues somos transformados a su propia semejanza. Nuestro carácter, así como de Juan, el discípulo amado, que era terrible, pero tanto que contemplaba a su maestro, o sea, de corazón veía, ¿no? Y aceptaba humildemente lo que era el Señor Jesús. Fue transformado pues en el discípulo del amor, ¿no, hermanos? Él habla con palabras bonitas, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, hijitos míos, así se cambia su lenguaje, ¿no? Y de nosotros también por la contemplación al Señor tiene que cambiar todo nuestro. Que Dios los bendiga, hermanos. Voy a pedir a nuestra hermana Mónica que nos despida, somos de Amén. tiempo ya. Vamos a orar, mis hermanos. Me recordó lo que dijo ahí también, que los jóvenes conquistadores siempre tienen una canción en el corazón, es parte de su ley. Entonces, que nosotros también siempre tengamos una canción, un himno favorito allí en el corazón. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea tu santo nombre, mi Señor. Bendito sea, Padre amado, porque usted es digno de toda alabanza, de toda adoración, mi Señor. Gracias, Padre bendito, por todo lo que usted hizo y sigue haciendo por cada uno de nosotros, mi Señor. Gracias por su Santo Espíritu que mora en nuestros corazones y nos guía, mi Señor, por buen camino para hacer su voluntad, Padre Santo. Gracias por las buenas obras que también nos ayudan a adorarle a usted y a mostrarle a otros, al mundo, mi Señor, que usted es un Dios de amor y que viene pronto también, mi Señor, por sus hijos. Señor Santo,
Todo se lo debemos a usted, mi Señor. No hay nada bueno en nosotros y sin embargo, usted nos muestra su amor infinito, Señor. Nos llena de misericordias cada día, Padre amado. Y Señor, que todas estas cosas las podamos aquí guardar y atesorar en nuestro corazón, que podamos ser hijos agradecidos, Señor Santo, que podamos ser amorosos con otros también, así como ustedes con nosotros, mi Señor. Padre bendito, que podamos adorarle en verdad, mi Señor Santo. Padre bendito, le suplicamos que este Santo Espíritu que usted nos da, mi Señor, nos ayude, Padre amado, a darnos cuenta de qué cosas nos están apartando aún, mi Señor. Padre bendito, ayúdenos a arrepentirnos sinceramente, a cambiar nuestras vidas, Padre amado, para adorarle, mi Señor, siempre. Padre bendito, usted viene pronto, lo sabemos, mi Señor, que podamos gozarnos y no entristecernos, mi Señor, que no tengamos miedo como muchos tienen, mi Señor, del juicio que ha de venir. Padre bendito, pero sus hijos usted viene a salvarlos. Que esta sea nuestra esperanza, mi Señor, que podamos esperarle eh, con los brazos abiertos, mi Señor, y decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará, así como lo haces ahora, mi Señor, en este momento, tocando nuestros corazones y transformando nuestras vidas, Señor. Mi Dios, acompáñenos ahora, mi Señor, a retirarnos a nuestros quehaceres. Sea usted con nosotros, que podamos hacer su voluntad, andar en sus caminos, Señor. Líbrenos de todo mal, de toda tentación, Padre bendito, todo para honra y gloria de su nombre. Nos suplicamos, Señor, sabemos que no merecemos nada. En el dulce nombre de su amado nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Padre. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.